Bueno, familia, comenzando el año, qué bien, espero que el Señor haya estado en sus mesas, Navidad, y haya preparado el corazón para un nuevo año, con mucha disposición, alegres y con toda la llenura del Espíritu Santo para arrancar. Ahí Amalia también está arreglando su cámara. No, muy bien. Bien, si alguno estuvo el miércoles pasado, la líder Patri nos compartió el primer tema de liderazgo. Vamos a tener, ya Marce les había dicho, una serie de temas que tienen que ver con liderazgo y bueno, yo hoy sigo. Recuerdo, por si alguno no estuvo, qué es lo que generalmente se dice, que es un líder. Es una persona que tiene la capacidad de impactar, de llegar al corazón de los demás. Una persona, no siempre es natural, algunas personas se preparan, se capacitan para ejercer este impacto en otros, para ejercer esta influencia. Vieron que hoy los jóvenes están llenos de influencers, ¿sí? Y se mueven de acuerdo a sus gustos. Estos influencers generalmente hacen un monumento al ego porque son ellos quienes están primero, son ellos los que muestran, son ellos. Bueno, nosotros tenemos a alguien que ya ejerció esa influencia en nuestra vida y como nos decía Patri, el Señor Jesús es el mejor y el más grande ejemplo de esa influencia. Pero como decía allí, fíjense este varón de Dios ahí, Don Marvin, con dos jóvenes, ¿cómo se las ingenia? ¿Cuánto le toca orar para ser un influencer de esas dos pequeñas? Ahí tenemos a Martita también. Marta tiene dos jóvenes universitarios. Jesucristo, qué hermosa tarea. Pero hay que ser de impacto en los jóvenes. Hay que lograr que ese modelo que queremos llevar a sus vidas sea significativo para ellos, ¿no? Porque el mundo está marcando muchas cosas en el corazón de los jóvenes, de los no tan jóvenes, desde los pequeños. Ya ellos tienen puesta la mirada en estas personas que se dedican a, bueno, levantar valores. Y yo digo, el Señor Jesús a nosotros nos ha dado un modelo y no podemos dejar que ese modelo desaparezca. Entonces, hoy le puse, soy padre o soy madre. ¿Cómo? ¿Cómo llego al corazón de nuestros hijos? ¿Cómo impacto sobrenaturalmente en el corazón de los hijos? Bueno, y allí es donde nosotros tenemos que aplicar el liderazgo. Fíjense que durante mucho tiempo em, los padres o el liderazgo que desde la palabra de Dios se daba tenía que ver con reglas muy estrictas o con estructuras muy firmes, ¿sí? Y hoy el liderazgo no pasa por ahí. Y creo que muchas veces hemos entendido mal el liderazgo de la Biblia. Sí, no son órdenes, no son solo órdenes y mandatos, ¿sí? Si bien el Señor nos dice, elige el bien, y acá te digo cuál es, pero fíjense, yo hoy tomé especialmente el liderazgo en la familia, y siempre se creyó que el líder tenía que ser el varón, y hoy hay muchas familias que no tienen como varones como líderes en sus hogares. Entonces tenemos que volver a la palabra de Dios y mirar. Hay muchos ejemplos. Yo sé que está Josué, que está muchísimos líderes que impactaron muy, muy fuertemente en el pueblo de Israel. Josué, Moisés, pero también hay mujeres como Lidia, como muchas de las mujeres que seguían a Jesús.
Entonces, yo creo que el Señor quiere que nosotros de manera especial llevemos al corazón de nuestros hijos, al corazón de nuestra familia. Aún sabemos que hay familias donde el varón todavía no está convertido y entonces tiene que la esposa impactar el corazón de ese varón para que venga a Cristo. Entonces, hoy yo tomo el tema del liderazgo, pero con respecto a la familia. Y los invito a que vayamos a la palabra de Dios porque esto no se trata de que Liliana hable mucho, ¿sí? Vamos a ver, si tienen ahí su Biblia, les recomiendo Hechos capítulo 10, ¿sí? Vamos al Nuevo Testamento y vamos a ir descifrando lo que el Señor nos quiere enseñar. Allí ya llegaron. Muy bien, todos por allí. Hechos capítulo 10. Fíjense lo que dice aquí. Recordamos, estamos en los primeros tiempos de la iglesia, ¿sí? Hace muy poquito que ha sido ya derramado el Espíritu Santo sobre los apóstoles y dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Bien, podemos ver aquí un hombre, ¿sí? Que Cornelio no era judío. Comencemos poniendo las cosas en claro. Cornelio era gentil, era un centurión. Podemos decir que era un hombre que no tenía contacto con los valores, con los principios de los judíos. Pero fíjense que el segundo versículo dice, era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. ¿Cuántas veces decimos qué difícil es que Dios llegue a los de mi casa? Qué difícil es que Dios toque el corazón de un varón, porque muchas veces pues, nos pasa eso, ¿no? Que le clamamos a Dios para que los varones se conviertan. Pero aquí encontramos a un hombre que realmente había escuchado de Dios, ya sea por los judíos o ya sea porque se empezaba a extender el mensaje de Jesús que había muerto, que había resucitado y que los apóstoles comenzaban a extenderse por todos los lugares cerca de Jerusalén. Dice este hombre, y vamos a ir a un poquito más abajo, dice, oraba a Dios. Generalmente vemos que, sobre todo, nos parece que las personas serias, firmes, un dirigente del ejército, una autoridad del ejército, dice que oraba a Dios. Y allí tengo que volver a toda su casa. El primer ejemplo que nos da Cornelio es que su familia, ¿qué veía? No veía a un hombre que hablaba de Dios, veía a un hombre que oraba. Y por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando un poquito por allí, preguntando dentro de las familias, ¿cuándo oran? No, lo que pasa es que me levanto apuradito, voy en el auto y uno lee los versículos y el otro ora.
eh, en ese tiempo no hay oración. Acá vemos a Cornelio que su familia, yo supongo que lo vería arrodillarse y pasar tiempos con Dios, porque dice oraba. Sí, el primer ejemplo que nos da Cornelio es que su impacto para la familia era que la familia lo veía orar. Es importantísimo que un líder muestre el ejemplo. Y el ejemplo más poderoso es que nuestra familia nos vea orar. Muchas veces nos quedamos sí porque oramos cuando tomamos los alimentos, oramos cuando vamos a salir, pero acá Cornelio parece que no oraba simplemente en esos tiempitos rápidos y urgentes, porque Dios había puesto en su carácter, fíjense las características. Todavía no estaba el Espíritu Santo en este gentil y dice que ya era piadoso. O sea que Dios había tratado el corazón de Cornelio. Vuelvo, un jefe de ejército. Generalmente no es la característica de un jefe de ejército. Siendo jefe, ¿cuál sería la característica? Exigente, estricto, serio. Y acá dice era un hombre piadoso. O sea, que en su forma de vivir y en su forma de actuar se llevaba por los principios de Dios, que estaba interesado en buscar a Dios, que practicaba lo poquito que había oído de los judíos o, digo, de las noticias que llegaban del Señor Jesús. Y vuelvo, lo practicaba porque la gente lo reconocía por ser piadoso. Dice que además era temeroso de Dios. Recuerdan que el año pasado estuvimos hablando mucho del temor de Dios, ¿sí? Porque fue el año del Espíritu Santo, el temor de Dios y la iglesia. Entonces, habíamos descubierto que temor no es miedo, que temor es respeto, ¿sí? Y aquí tenemos que entender que este hombre, por más que no se congregaba o por más que no compartía con los judíos, porque recuerden que para asistir a la sinagoga y recibir todas las enseñanzas que los judíos practicaban, necesitaba estar circuncidado, perdón. ¿Se entiende? Necesitaba practicar cosas, ritos de los judíos. Pero este hombre no podía entrar con sus características a ese tipo de lugares porque su trabajo y su situación social se lo impedía. Pero ¿saben qué? Nada le impedía conocer a Dios. Nada le impedía orar y tener un encuentro personal con el Señor. Nada le impedía que el Señor empezara a trabajar en su carácter para transformarlo y ya no ser como el resto, sino ser un hombre piadoso y además que respetaba a Dios y a sus principios. Entonces vemos que muchas veces ponemos obstáculos o podemos decir y declarar qué difícil es llegar al corazón de tal, qué difícil es que se convierta tal, qué difícil es, ¿cómo hago? Miren, el primer ejemplo que Cornelio nos daba era, su primer acto era orar. Su segundo acto era mostrar un carácter completamente piadoso, ¿sí? Temeroso de Dios. Yo digo, ¿quién le enseñó? Nosotros hoy tenemos la palabra de Dios. Y esa palabra nos enseña mucho, pero ¿saben qué? Cornelio no tenía la palabra de Dios. Cornelio no tenía un líder que le decía, a ver,
¿Estás practicando? ¿Estás orando? ¿Has tenido este tiempo el devocional? ¿Estabas haciendo el devocional? No, no. Simplemente Cornelio tenía una decisión en su corazón, conocer a Dios. ¿Mm? Y fíjese que hay también otro versículo que me gustó en Primera de Timoteo 4:7 y dice, pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Es de la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Por eso esa palabra. Ejercítate en la piedad. Y allí lo tenemos a Cornelio poniendo en práctica la palabra de Dios, ejercitándose en la piedad. Y dice, no sigas los cuentos, ¿sí? Del mundo. No sigas los cuentos, en otros dice de las viejas por ahí. No, porque no quería usar esa palabra. Entonces busqué otra versión. Dice, no sigas los cuentos del mundo, ni esas cosas tontas que te envuelven. Dice, practica, ejerce la piedad. Bueno, evidentemente, vamos al versículo 3. Cornelio tenía comunión con el Señor, porque estaba en un tiempo profundo de oración y dice, vio claramente una visión, un ángel que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Cuando uno recibe al Señor, lo primero que entiende es ese llamado por nombre propio, ¿sí? Qué impacto para Cornelio, que Dios lo estaba llamando por su nombre propio, lo estaba identificando y diciéndole a vos que me orás, a vos que me hablás y me buscás diariamente, aquí estoy. He venido, he enviado a alguien para que responda a tus oraciones. Yo no creo que Cornelio le dijera, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. No estaba el Espíritu Santo, pero Cornelio sabía que había algo que él necesitaba. Él le oraba a Dios, él buscaba a Dios, pero había algo mayor que estaba necesitando. Vaya a saber cuáles eran sus oraciones, pero evidentemente había inquietud en su alma por conocer a Dios. Bueno, este ángel se le presenta, lo llama, qué impacto, ¿no? Que un ángel del Señor venga y te diga, hola Marta, hola Anabela, hola, aquí estoy. Esas pequeñas hermosas que están allí, por nombre propio. Qué impacto, Dios mío. El ángel le dice, él mirando fijamente y atemorizado, le pregunta, ¿qué señor? Y dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de mí. O sea, lo que él estaba haciendo era agradable a Dios. Lo que él estaba orando llegó a la presencia del Señor y movió su corazón y dijo, vayan en respuesta a mi hijo. Ahí hay uno dispuesto, ¿sí? Y dice que el comportamiento, dice, tus limosnas han subido delante de mí. Recuerden que para los judíos ellos practican el dar. El dar para ellos es muy importante. Este, vean las obras que hacen sosteniendo a empresas, sosteniendo a fundaciones. Bueno, aquí en la Argentina, AMIA es una organización judía que hasta enseña, capacita a adultos mayores, a gente, tiene lugares donde hay casas de refugio, donde los cuidan, donde les dan alimento, donde los capacitan. Hay instituciones que ellos también fomentan, donde dan trabajo. O sea, para ellos es muy común para el judío dar. Y Cornelio ya practicaba eso. Fíjense, cuando Dios
toca el corazón, simplemente toca todas nuestras áreas y en todas nos pone de sus principios. Pero a mí lo que más me llamó la atención, bueno, dos cosas aquí. Primero que el ángel lo llama por su nombre. El primer impacto que uno tiene de la paternidad de Dios sobre uno es que Dios te llama por nombre propio. ¿M? Pero además le dice, te he estado escuchando. No pasó desapercibido ninguna oración que hiciste. Las tengo en cuenta y te voy a ayudar. Te voy a ir a ministrar, voy a ir a socorrerte. Versículo 4 dice, él mira, 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Inmediatamente Cornelio podría haber empezado a dudar. ¿Qué habrá sido? ¿Quién era este que se presentó? No, inmediatamente recibió una orden y obedeció. No se puso a cuestionar, ¿será de Dios? ¿Tendré que hacer otra oración para que Dios me confirme lo que acabo de ver? ¿Cuántas cosas se nos suben al corazón de incredulidad, de dureza? Yo digo también de desconocimiento de Dios, porque Dios ya le había dicho, voy en tu respuesta, te he escuchado. El ángel le aclara, ¿sí? Has subido tu oración delante de mi presencia. Ok, no hay confusión. Era de Dios y venía directamente de Dios. Y le dice, anda y busca a tal hombre. Bueno, dice, envía pues a hombres a Jope. Tenían que salir de su lugar y caminar un tiempito. Eso también, ¿no? Caminar un buen trecho hasta buscar a Dios. Muchas veces no es que no está cerca la iglesia, por eso les acercamos con la iglesia virtual la palabra de Dios. No, pero es que el domingo se me hace difícil, no, porque el sábado, bueno. Directamente él obedece, no pone peros, no cuestiona nada y lo envía. Vamos un poquito más, versículo 7 dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado que lo asistía. O sea que él ya había impactado, digamos, ya le había influenciado, ya estaba ejerciendo no solo influencia en su casa, sino en su trabajo. Va y le dice a un soldadito suyo, oye, te cuento lo que me ha pasado. Y les dice, un ángel se me ha aparecido y tengo que ir a buscar a alguien. Inmediatamente comparte la visión con otro, pero con otros que ya practicaban también. O sea, todas estas personas ya estaban, digamos, en esa célula, en ese buscar de Dios. Evidentemente, Cornelio era un hombre que impactaba, un líder, ¿sí? Hoy decimos un influencer con todas las letras de lo que hacía con su vida y era un ejemplo en su casa, pero también en su trabajo. Cornelio no era jefe, Cornelio impactaba. Cornelio llegaba al corazón de la gente y con su estilo de vida transformaba, modificaba, iba con un mensaje de esperanza. Bueno, hemos visto algunas características de este hombre que no era judío. Y yo digo, ¿por qué Dios nos pone ejemplos de no judíos? Porque en realidad todos éramos gentiles y todos hemos sido traídos a la palabra de Dios por alguno que se dispuso, por alguien que dijo, quiero hablar de Cristo, quiero contar de Cristo. Les invito a que sigamos en el versículo
8 dice, ya los ha mandado, dice, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Y ahí vuelvo. Nada de la visión se la guardó, nada de la visión se la escondió, no tuvo vergüenza de decir, se me presentó un ángel. Recibí el mensaje de Dios. Bueno, si siguen unos versículos más abajo, Pedro también recibe una visión, porque fíjense Dios cómo capacita. Pedro jamás se hubiera acercado a un gentil, jamás. No era su estilo y estaba impedido por las costumbres judías. Pero entonces Dios tenía que preparar el corazón de Pedro para que pudiera hacer la obra. Y entonces allí, bueno, tiene este encuentro, esta visión, donde Pedro, el Señor le hace comprender que no hay acepción de personas, que no el Evangelio es para todos, ¿sí? Hasta ahora recordemos, sí la palabra había sido enviada a los judíos, pero ahora estaba el Espíritu Santo y Pedro tenía que obedecer. Él estaba declarado como líder. A él sí se le había capacitado estos años que vivió con Jesús. Él tenía una delegación ya de hablar del Señor Jesús, ¿sí? Vamos al versículo 19. Después que todo esto acontece, Pedro tiene la visión de esa sábana que bajan los animales y que él no quería comer y Dios le dice, Pedro, matá y comé. No, y ahí tenemos miren, hay mucho para hablar en el pasaje, de lo santo, de lo que no es santo, de lo que es aceptable delante de Dios. Pero yo me quiero concentrar en el liderazgo. ¿Cómo hoy en las familias necesitamos aplicar esta influencia, este impacto especial en la vida de los demás? ¿Mm? Vamos al versículo 19. Y mientras, perdón, Pedro, estaba diciendo Pablo, Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Bueno, Pedro obedece, pero todavía está con la visión, todavía está sacando esa enseñanza que Dios quería plantar en su corazón. Por distintas circunstancias no salen inmediatamente y en el versículo 24 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Se conformó con su casa, fue a los parientes y le dijo, viene un hombre a hablar de Dios. Viene alguien a hablar de Dios. Y buscando en la Biblia me impactó porque unos capítulos un poquito más allá, este, después, Pedro dice que, que él había sido enviado para llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Una simple oración de un hombre abre la puerta a que usted y yo hoy conozcamos de Cristo. Una simple oración de un hombre hace que Dios le muestre a Pedro que los gentiles necesitaban recibir al Espíritu Santo, ¿no? Y a veces, ¿cuánto nos cuesta arrodillarnos y orarle al Señor? Mire, no solo por la familia, no solo por los amigos, sino por hasta el alrededor. Pero hoy tenemos que agradecer eso. Aquí comienza a extenderse la iglesia a los gentiles, a nosotros. Y hoy tenemos, a través de la oración de ese hombre, la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas. Bueno,
sigo con la historia. Esta es una reflexión que yo pensaba, ¿no? Cuando llegan, fíjense de nuevo, Cornelio no se había quedado, bueno, a lo mejor cuando vengan preparamos el ambiente, cuando vengan organizamos la casa. No, no, ya los tenía a todos adentro de la casa, a los amigos, a la familia y a los parientes, listos, decididos de corazón. Siempre oramos, Señor, ¿a quién le comparto de Cristo? Mire, ya hay a muchos que el Espíritu Santo les ha hablado, como a Cornelio. Hay a muchos que el Espíritu Santo los tiene de corazón dispuesto. Solamente hay que ser instrumento y hay que dejar que el Espíritu Santo nos convenza. Bien. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Y aquí volvemos a recordar, la obra la podemos hacer los hombres, la obra Dios nos usa, pero el único que debe recibir la adoración es Dios. Y allí tenemos que recordar que no son los hombres, no somos nosotros. Quien convierte hoy es el Espíritu Santo. Quien hace que nosotros tengamos esa revelación es el Espíritu de Dios. Para eso está en medio de nosotros. Y Pedro, aunque ya había sido por el Señor suavizado, fíjense cómo entra. Dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Vieron que uno dice, para compartir de Cristo tiene que ser poderoso, tiene que impactar. Pedro entró con los tapones de punta. No me puedo juntar con ustedes. No, no. Miren, el que convence es el Espíritu Santo. A veces insistimos, molestamos y por eso nuestra familia no se acerca a Cristo. Hemos sido hasta así, un poco agresivos como Pedro para que se conviertan, porque sabemos lo necesario, pero no es la manera. Fíjense lo que dice después, pero a mí me ha mostrado Dios que no ningún hombre, que a ningún hombre, perdón, llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Corazón de Pedro había sido preparado para acercarse a quienes lo necesitaban. Y entonces allí Cornelio, en el versículo 30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Vuelvo. Cornelio oraba, Cornelio ayunaba, Cornelio evangelizaba, Cornelio, o sea, daba limosnas, ayudaba a los necesitados. Dios mío, un no cristiano. Dios tiene mucha gente. No es necesario ser buena gente, porque Cornelio sabía que haciendo todas esas obras necesitaba algo, le faltaba algo. Y por eso le clamaba a Dios. Y allí llega Pedro, ¿con quién? Con el Salvador. Porque en los primeros tiempos la iglesia, ¿qué dio? La muerte y la resurrección del Señor Jesús. ¿Qué es lo que se levanta Pedro y habla? Les cuenta a Cristo, hecho hombre, muerto y resucitado. O sea, llega a la casa de Cornelio la salvación. Llega Cristo. Qué importante eso. Dice, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas. Eso es lo que el ángel le dice. Y le cuenta todo allí a, a Pedro. Pero fíjense que después de todo esto que empieza Pedro a hablar, a predicar del Señor, a contarles esto, dice en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro,
estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios, alababan a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedaran varios días. Bueno, familia, ya tenemos el ejemplo, cómo impactar a los jóvenes de hoy, cómo llegar, cómo evangelizar. Aquí Cornelio nos muestra con su ejemplo que no hay que hacer grandes cosas. Simplemente oró, ayunó, puso en práctica, dice, era piadoso con lo que Dios les había enseñado. Se dejó guiar por este ángel que es un enviado del Espíritu del Señor. Ya después, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, bueno, ya tienen la guía del Espíritu Santo. No es en nuestras fuerzas. Yo sé que Dios quiere que su casa se convierta. No es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo. Así es como nuestra familia se va a convertir. Así es como nuestros seres queridos van a ser impactados. Así es como nuestros allegados, amigos, ellos recibirán al Señor en su corazón y serán salvos. Por allí también hay un versículo que dice que tú y tu casa serán salvos. Bien, tome esa promesa, reclámesela al Señor. Yo quiero que mi casa sea salva. Quiero los míos allí en la presencia de Dios. Sí se puede, pero vuelvo, es con estas características, con estas herramientas, estas estrategias, es en el nombre de Jesús y por el poder de su Santo Espíritu. ¿Qué es lo que vemos? No vemos un liderazgo de los de hoy, súper impactante, que descienda el fuego y que se... No, vemos un hombre primeramente convertido, un hombre que realmente estaba en comunión con Dios. Vemos un hombre que su familia lo veía practicar la oración, el ayuno, que estaba decidido a encontrar algo que faltaba, la salvación. Y la casa de Cornelio fue salva, y sus amigos, y su ejército, aquel que se dispuso de corazón. Entonces, esa promesa también es hoy para nosotros. Ese llamado a ser, yo no digo misionero, pastor, pero sí un influencer distinto. Uno que presenta valores, uno que realmente habla verdades, uno que salva vidas, no que arruina vidas, no que nos lleva por el camino del mal y de la perdición. Según Hechos 2:39 dice, esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Dios ha llamado a tu familia, a tus hijos, a tus seres queridos, y hay una promesa de salvación. Así que estamos llamados, familia, a que el impacto sea el del Espíritu Santo, a que nos dejemos moldear el carácter, el temperamento, la forma y solamente hablar lo que Dios nos ha enviado a decir. Jesucristo es el único que trae salvación, Jesucristo es la respuesta, también hoy para nuestra familia. Y esa promesa que Dios ha hecho ahí a Cornelio y a todos se cumplirá en nuestra vida. No es difícil ser un líder, simplemente hay que dejar que el Espíritu Santo nos capacite, nos llene y nos puedan ver. Ese ejemplo tiene que ser natural, no fingido, no forzado.
no, como nosotros decimos aquí en Argentina, no religioso, parecer que quiero buscar a Dios. No, no, simplemente poner en práctica. Y no digo que esté todo el día orando y se olvide de su trabajo, que se olvide. No, simplemente que ponga en práctica lo que el Señor ha puesto en su corazón, que se deje moldear por el Espíritu Santo, pero sí, que sea intencional la búsqueda de Dios, no la lista de supermercados, dame plata, dame trabajo, dame salud. No, busque de corazón a Dios y Dios lo va a hacer el mejor influencer que su familia puede tener. Y va a ser ese líder que impacta en donde vaya. Va a ser diferente a los demás, porque el brillo lo pone el Espíritu Santo, la forma de hablar, de ser, se mueve el Espíritu y Él es el que convence. ¿Sí? Nada imposible para Dios. Dios también puede con su familia. Vamos a orar. Usemos este tiempito que nos queda para orar. Padre amado, te damos toda la gloria, toda la honra. Pedimos a Espíritu Santo que cada ejemplo que hay en tu palabra nos lleve a crecer y madurar en la fe. Que esta intencionalidad de buscar al Padre, de adorar a Dios, de ser llenos de la presencia de tu Santo Espíritu, esté presente en nuestras vidas. Por eso te entregamos, bendito Dios, hoy todos los que estamos reunidos, porque dice tu palabra que donde hay dos o más reunidos, allí estás tú. Yo creo que estás aquí, Espíritu Santo, convenciendo, capacitando, llenando, dando la unción, dando dones, talentos, siendo, Señor, ese motivador para que cada uno de nosotros aquí presente podamos salir y llevar a nuestra familia a los pies de Cristo. Hoy más que nunca es urgente que la salvación llegue a nuestro hogar, que la salvación esté presente en nuestros seres queridos, que podamos ser instrumentos que impacten sobrenaturalmente, pero que seamos obedientes a la guía del Espíritu Santo. No es cuando nosotros queremos, no es por fuerza, no es por obligación, es porque el Señor ha puesto una firme convicción en el corazón. Porque la promesa es, como decía allí en Hechos, es para tu familia. Él traerá ese mensaje de salvación a tu familia, a tus seres queridos. Yo sé que muchos aquí oran por personas hace mucho tiempo y la promesa está. Han sido llamados a la presencia de Dios. Han sido llamados para pertenecerle a Dios, a su familia. Y están simplemente esperando a alguien que sea instrumento de bendición. Alguien que sea obediente. Alguien que simplemente ore y actúe conforme a tu voluntad, bendito Dios. Yo te doy gracias. Gracias porque sé, Señor, que de aquí levantarás hombres y mujeres, jóvenes, aún, bendito Dios, que tomen ese impacto sobrenatural de tu Santo Espíritu y salgan a conquistar a muchos más para Cristo. Pero te ruego especialmente que la casa de todos estos que están aquí, Señor, sea impactada por tu Santo Espíritu. Que los llames a todos, que los convoques a tu presencia, que tu palabra sea enviada a esos corazones y que de allí vuelva con fruto abundante para tu gloria y para tu honra. Te damos muchísimas, muchísimas gracias en el precioso y sagrado nombre de Cristo, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina.
Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Centicity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.